Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase de matemática. Hoy vamos a una clase sobre lo que es tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué es lo que es una tabla de distribución de frecuencia? Lo vamos a ver enseguida. Vamos a construir una y además de eso vamos a hacer ejercicios respecto a eso. Pero primero tenemos que aclarar algunos conceptos que vamos a utilizar en la construcción de una tabla de frecuencia. Primero, dato o intervalo X. Se va a denotar generalmente con la letra X. Puede que esa letra cambie, sí, puede que lo haga. Pero mayoritariamente se va a ocupar justamente lo que es la letra X. Como dice ahí, es la información, es la variable justamente que se está estudiando en estadística, es lo que vamos a estudiar. Marca de clase que se nota con la letra C, se define como el promedio de los extremos de un intervalo. Va a ocurrir de repente en ciertas situaciones, de hecho lo vamos a hacer, que vamos a tener un intervalo A, B, que van a representar datos. Por ejemplo, pueden ser, vamos a número, ¿ya? 10,12. La marca de clase es justamente el dato central, es tomar el 10 más el 12 justamente y dividir el resultado en 2 y de esa manera nos va a dar justamente lo que es la marca de clase. Lo vamos a hacer, tenemos un ejercicio preparado para que lo vamos a realizar. Después, amplitud de un intervalo es la diferencia entre su límite superior y su límite inferior. Es decir, justamente es lo mismo que te decía anteriormente, solamente que en vez de dividirlo en 2 y de sumarlo, yo hago una diferencia para ver qué tan amplio es el intervalo. La frecuencia, denotado con la letra F minúscula. A veces en algunos ejercicios te lo dan con la letra F mayúscula y puede significar una cosa u otra, así que ojo con esto. Cuando a mí me hablan de frecuencia, me hablan del número de veces que se repite un dato. También se le denomina frecuencia absoluta. Ahora, ojo, siempre que vamos a hablar de frecuencia vamos a hablar del número de eventos que se va a repetir. Y evidentemente vamos a estar hablando del dato que se repite. Ejemplo, personas que miden 1,80 m. ¿Cuántas personas tengo que miden 1,80 m? Ya, 50 personas. La frecuencia va a ser 50, va a ser las veces que se repite mi variable que estoy estudiando. Después tengo frecuencia acumulada, se denota generalmente con la letra F mayúscula. Pero ojo, a veces esto lo denotan con la letra F mayúscula, así que tienes que tener mucho cuidado ahí respecto a qué se están refiriendo. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales al valor considerado. ¿Ya? Es lo que se va acumulando de la frecuencia. Insisto, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos en la práctica. Y finalmente tenemos dos conceptos más, que son los de frecuencia relativa. Denotado FR es el cociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de los datos. Esto es lo que se habla del porcentaje. Cuando yo hablo de la frecuencia relativa, se puede expresar, por ejemplo, como un número decimal, 0,5, y en porcentaje sería el 50%. Ya se puede expresar de las dos maneras. Y la frecuencia relativa acumulada se calcula justamente de la misma manera, solamente con que voy a hacer la diferencia, en vez de ocupar la frecuencia nomás, voy a ocupar la frecuencia acumulada. ¿Ya? Quiero que veamos un ejemplo para que vayamos viendo paso a paso cómo ir construyendo una tabla con estos datos. Así que vamos a tomar ahora papel, cuaderno, lápiz y me vas a acompañar a construir lo siguiente. Dice, apliquemos los conceptos completando la tabla adjunta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una tabla donde tenemos el peso, MC, la marca de clase, la frecuencia relativa, F mayúscula, ¿qué es lo que era? Era frecuencia acumulada, ahí la tenemos, frecuencia acumulada. Y F mayúscula R, frecuencia relativa acumulada. Entonces, primero que todo, empecemos con MC, que era la marca de clase. ¿Qué es lo que es la marca de clase? Es el valor intermedio en un rango, es decir, en un intervalo que me están dando. El peso entre 10 y 20 kilogramos. Incluso yo puedo ver la amplitud justamente de este intervalo que vendría siendo 10, porque la diferencia entre el valor mayor y el menor es 10. Ese intervalo tiene 10, 10 y 10. Generalmente la amplitud de los intervalos en un estudio estadístico tiene que ser siempre la misma, o si no, no tendría sentido. Imagínate que yo agrupe acá a todos los que pesan menos de 50 kilogramos y en otro en los 60 y 70. No tendría sentido. La amplitud de cada intervalo tiene que ser igual. Entonces, la marca de clase del primer intervalo, ¿cómo la voy a calcular? Voy a decir 10 más 20, voy a poner acá MC, marca de clase, dividido en 2. 10 más 20, 30, dividido en 2, esto es igual a 15. Entonces el primer intervalo, su marca de clase es 15. Tú dirás, oye, ¿se ocupa esa marca de clase? Sí, vamos a ver que hay contenido más adelante donde justamente vamos a utilizar la marca de clase, ¿ya? Después, por ejemplo, la marca de clase del segundo intervalo vendría siendo 20 más 30 dividido en 2. Esto es 50 dividido en 2. Esto es 25. 25. Y la tercera, bueno, hagamos la mental. 30 más 40 es 70, dividido en 2 es 35. Acá tengo 90, dividido en 2 es 45. Si te das cuenta, la marca clase va aumentando de 10 en 10, que es justamente la amplitud del intervalo.
¿Qué significa la frecuencia? Ok, significa este es el peso de personas. Supongamos que este es el peso de personas, ¿ya? Significa que tengo 10 personas que tienen un peso que va desde los 10 hasta los 20 kilogramos. Debería ser masa, pero ya, dejémoslo así. Tengo 5 personas que tienen su peso entre 20 y 30 kilogramos. Y así sucesivamente. La frecuencia me dice cuántas veces se repite la variable que estoy estudiando. La variable o el intervalo de variable. Porque yo no puedo decir de que tengo 10 personas cuya masa es 10 kilogramos. No, no puedo decir eso. Tampoco puedo decir que la mayoría tienen 20 kilogramos. No, de hecho, ¿qué significa este paréntesis acá? Lo tienes que recordar cuando vimos intervalos de soluciones en inecuaciones. Ese paréntesis significa que incluye al 10 y acá no incluye al 20. Acá incluye al 20, pero no incluye al 30. Es decir, supongamos una persona que tiene una masa de 20 kilogramos. ¿Dónde debería ir? En ese intervalo. Supongamos una persona cuya masa es 15 kilogramos. ¿Dónde debería ir? Ese intervalo. Cualquier número de masa que vaya desde los 10, incluyendo el 10, hasta los 20, pero no incluyendo el 20, 19,99, va en ese intervalo, ¿ya? Ahora, esto no me dice que las personas están distribuidas uniformemente. Puede ser que 5 personas tengan una masa de 10 kilogramos y el resto tengan 11, 12, 13, y nadie tenga 20 kilogramos o 18, 19. Porque solamente yo sé que hay 10 personas que están en ese intervalo, pero yo no manejo y no sé cuál es la frecuencia exacta, ¿ya? Entonces, acá si yo sumo esto, las frecuencias, ya voy a obtener el total. Ya voy a tener total. Vamos a ponerle acá. Vamos a escribirlo bien, eso sí. Total. Entonces tengo 10, 20, 30, 35, tengo 40. Es decir, este estudio, la población, o decir, mejor dicho, la muestra a la cual se le está haciendo esta tabla, son 40 personas. ¿Ya? ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? FR, recordemos que es la frecuencia relativa, ¿ya? Es el cociente entre la frecuencia y el total de datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa del primer intervalo vendría siendo 10 dividido en 40. 10 dividido en 40, hagamos la división, 10 dividido en 40, me da 0.25. 0. ¿Verdad? Un cuarto, 0.25. Esto yo lo puedo expresar así como número o también lo puedo expresar como porcentaje. ¿Qué debo hacer para expresarlo como porcentaje? Tomo el 0,25 y lo multiplico por 100. ¿Ya? Y esto me da un 25%. ¿Ya? Vamos a escribirlo como porcentaje. 25%. Después del segundo intervalo vendría siendo 5 sobre 40. ¿Ya? 5 sobre 40. Si uno hace esa división, me da 0,125. 0,125. Si yo lo expreso en porcentaje, es 12,5%. 12,5%. Sigamos con el 12. Ya vamos a ir tomando esto de acá, lo vamos a correr de acá. Vamos a darlo por allá arriba. Se me quedó el 10. No, el 40 era. 40. Vamos a seguir acá. Problemas técnicos se llaman eso. Ok, sigamos. 12. 12 sobre 40. Ya, si yo hago el 12 sobre 40, ¿cuánto me da? Dividido en 40. Me equivoqué. 12 dividido en 40, eso me da 0.3. 0.3. Y 0.3, a ver, 3 por 12, no, pues eso me dice. A ver. 12 dividido en 40. 0.3. Y 0.3 es 30%. Pensé que me había equivocado en tipiar. 30%. Pongo ahí el 30%. Y el último dato, por ejemplo, yo podría sumar esos tres datos y al 100% restarle eso y me debería dar el valor, ¿ya? Pero tampoco es necesario hacerlo, podría hacer yo simplemente 13 dividido en 40. Y hagamos eso, 13 dividido en 40 me da como resultado 0.325, lo cual equivale a un 32,5% si yo lo multiplico. 32,5%. Si tú sumas todo eso, te tiene que dar el 100%. Ahora, si yo sumo esos valores que obtuve ahí, me tiene que dar 1, me tiene que dar la unidad, porque el 1 representa el 100%. Ok, esa es la frecuencia relativa. Luego tengo la frecuencia acumulada. Empiezo siempre con la frecuencia acumulada repitiendo el mismo valor acá, 10.
Después, la frecuencia acumulada a este valor serían 15, porque al 10 le debo sumar 5 y ahora tengo 15. ¿Qué significa? De que hasta 30 personas tengo, perdón, hasta 30 kilogramos tengo 15 personas. Después, 15 más 12, eso es 27. ¿Qué significa? De que hasta los 40 kilogramos tengo 27 personas. Por eso se le llama acumulada. Y hasta las 13, acá 27 más 13, tengo 40. ¿Por qué? Porque hasta 50 kilogramos tengo 40 personas, que es el 100% de mi muestra. ¿Ya? Y luego de eso tenemos que sacar la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada. Y se hace de la misma manera. 10 dividido en 40, ya tenemos ese valor que me da 25%. 25%. Después tengo de que en este caso ahora es 15. 15 dividido en 40. Ya no es el valor que tenía antes, que era el 12, no me acuerdo qué número era, pero ya no es ese. Ahora es 15 dividido en 40 y eso me da como resultado 0.375, lo cual equivale justamente a un 37,5%. 37,5%. Y así sigo hacia abajo y acá voy a obtener justamente lo que es el 100%. Hagamos el último. 27 sobre 40. Yo estoy haciéndolo con calculadora, no lo estoy haciendo a mano. 27 sobre 40, o tú lo vas a tener que hacer a mano. Es 0.675 y si yo lo traspaso a porcentaje, esto me da un 67,5%. 67,5%. También otra opción para poder haber realizado esto era ir sumando los porcentajes. Por ejemplo, tengo 25, 25. Le sumo al 25, le sumo el 12,5, obtengo el 37,5. Al 37,5 le sumo el 30, obtengo el 67,5. Y al 67,5 le sumo el 30,5 y obtengo el 100%. También era una opción de poder hacerlo. ¿Ya? Pero esta es la clase donde yo te enseño las distintas maneras de poder hacer un ejercicio. Ahora, a ti no te van a pedir generalmente completar una tabla. Lo que te van a pedir justamente es analizar una tabla. Por ejemplo, ahora vamos a un ejercicio donde vamos a analizar una tabla de frecuencia con su respectivo porcentaje y vamos a responder las preguntas que nos realizan. Primer ejercicio. La tabla adjunta muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas, esa es nuestra variable, esa es nuestra X. Número de bicicletas. Por lo tanto, nuestra X representa justamente aquello. Una bicicleta, dos bicicletas, tres, cuatro bicicletas. ¿Qué significa la frecuencia? Bueno, vamos viendo, dice. Leamos de nuevo. La tabla adjunta muestra la distribución de frecuencias del número de bicicleta X que tienen en su hogar cada uno de los 25 alumnos en su curso. Complete la tabla y conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Entonces, si miramos la tabla, esto representa una bicicleta, 2, 3, 4. Y la frecuencia me dice el número de alumnos que tiene una bicicleta, 5. El número de alumnos que tiene 2 bicicletas son 8. El número de alumnos que tiene 3 bicicletas es A. Y el número de alumnos que tiene 4 bicicletas es 8. Eso es lo que significa justamente la tabla. Y esto es lo que te van a pedir hacer a ti en la prueba de selección universitaria. Tomar tablas, analizarlo y contestar en base a eso, pero con alternativas, no con verdadero y falso. En este caso lo hice así para hacerlo de manera más simple. Entonces, nos dicen, primero que todo, el valor de A es 6. A ver, el valor de A es 6. ¿Cómo podría yo saber el valor de A? Tengo dos opciones, de hecho tengo tres opciones para averiguar el valor de A. Uno, usando el porcentaje, porque yo sé que ese porcentaje representa el valor, pero para eso necesitaría, por ejemplo, el total. Ya necesito el total de alumnos, que no lo tengo, porque el total de alumnos sería sumar todo eso, pero no tengo el total de alumnos. Pero otra opción es ver la frecuencia acumulada. Yo sé que ese 17 es igual a 13 más A. 13 más A. Entonces voy a poner acá 17 es igual a 13 más A. Ok, por lo tanto 17 menos 13 es igual a A. Por lo tanto A es igual a 4. 4 puse dos veces 4. A es igual a 4. Entonces acá voy a poner que esto es 4. El valor de A es 6. Falso, eso es incorrecto. Vamos a poner la letra F de falso. El 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas. Primero que todo debemos averiguar cuántos son el total de los alumnos. Tenemos que son 25 alumnos. ¿De dónde lo saqué tan rápidamente? De acá. Ahora si quieres lo sumas. Tengo 5 más 8, 13. 13 más 4 es 17 y 17 más 8 es 25. Ahora, el 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas. Veamos.
una bicicleta, 2 bicicletas. ¿Quiénes tienen eso? Tienen 13 alumnos, que es la frecuencia acumulada. Ahora, la frecuencia acumulada está acá. La frecuencia relativa acumulada está ahí, 52%, F mayúscula, recuérdalo. Entonces esto es verdadero. Después dicen, el valor de C es 100. Claro, porque al sumar todas las frecuencias, la frecuencia acumulada, relativa acumulada, me tiene que dar 100. Eso es verdadero. 5% de los alumnos tiene solo una bicicleta. 5%. Veamos, una bicicleta, acá está. Vamos a borrar todo lo que hemos rayado. Vamos a borrar ahí, eso de acá y eso de ahí también. ¿Quiénes tienen una bicicleta? 5 alumnos. Y eso representa al 20% de los alumnos, no al 5%, por lo tanto la última es falsa. Eso es lo que te van a pedir hacer a ti en la prueba de selección universitaria. Te van a pedir justamente tomar una tabla y responder, analizarla, tomarla, digerirla y ver cuál es la respuesta correcta. Así que espero que la clase de hoy te haya servido y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao.